Hola, buenos días, bienvenidos a Viernes de Derechos Humanos. Es un placer estar con ustedes como todos los viernes. Queremos darles la más cordial bienvenida. También queremos recordarle que la próxima semana tendremos un congreso de derechos humanos y derecho humanitario, en el cual es un congreso internacional. Participarán profesores de Perú, de Colombia y de México, y van a participar también estudiantes de la licenciatura en Derechos Humanos. Bueno, pues bienvenidos a nombre de la universidad. Vamos a ver quién nos acompañará en este Viernes de Derechos Humanos. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, como ya vieron, hoy nos acompaña un jurista de la talla del doctor Pablo Darío Villalba Bernier, desde la ciudad hermana de Encarnación, Paraguay. Es un profesor investigador, un profesor que aparte es decano de la Universidad Católica de Encarnación, y es autor de diversos libros, diversos artículos científicos, y es un conferencista que se ha destacado en Latinoamérica y Europa por su labor académica, su prestigio, y para nosotros, a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Centro de Estudios para la Construcción de la Seguridad y la Ciudadanía, es todo un honor tenerlo en este Viernes de Derechos Humanos. Bienvenido, doctor, a su casa. Muchas gracias, profesor Alfonso, por las palabras. Yo creo que estas son palabras más bien de un amigo que de todo esto que se habla de la impronta académica que se le puede otorgar a una determinada persona. La verdad que para mí es una satisfacción estar permanentemente con ustedes, unirme a estos emprendimientos de la Universidad Autónoma de Chiapas, que por cierto quiero mucho, extraño también porque hace rato que no estoy yendo. De modo que en algún momento ojalá que podamos nuevamente estar ahí en ese estado de Chiapas, que la verdad me fascina. Y como una vez le decía a Alfonso, parece que yo conozco más el estado de Chiapas que el propio Alfonso, porque me he recorrido toda la zona arqueológica del estado de Chiapas, y la verdad es una zona que me maravilla y que me encanta. Cada vez que puedo ir estoy muy gustoso ahí, sobre todo por el trato que me da todos los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez. Un gran abrazo a todos, un saludo también a Secocice, que son los encargados de la organización de este evento. Pues muchas gracias. También saludamos a Héctor Lara, buenos días, a José Luis Valles, que siempre nos sigue, buenos días, y poco a poco vamos a ir saludando. Queremos que nos digan desde dónde nos ven, nos hagan llegar sus preguntas, sus inquietudes. Hoy tenemos un tema muy interesante respecto a la protección de los derechos humanos, y sobre todo la influencia que tiene este derecho que algunos hemos llamado convencional, algunos supraderecho nacional, pero que de una u otra forma, independientemente de la descripción, es un derecho que ha influenciado mucho los sistemas jurídicos nacionales. ¿Y cuál es la perspectiva desde tu punto de vista, doctor, de la importancia del sistema interamericano y sobre todo el derecho procesal, por favor? Bien, la cuestión del sistema interamericano de derechos humanos está trayendo una serie de innovaciones a todo el quehacer jurídico doméstico de los distintos países. A ver, nosotros siempre solemos decir que cuando estamos hablando de los derechos humanos es un poco el punto de partida para la transformación
de todo lo que implica el quehacer procesal e incluso más, todo lo que implica la ciencia jurídica latinoamericana. A punto tal que, como sé que esto va dirigido a alumnos de grado, es como suelo decir en posgrado, nos han enseñado con un determinado chip y tenemos que sacarnos ese chip y cambiar por otro chip nuevo que incluya control de convencionalidad dentro de los distintos esquemas y diseños de mallas curriculares que se tienen a nivel educativo. ¿Por qué esto? Y bueno, porque sencillamente creemos nosotros que el marco teórico que hoy está dándose dentro de la perspectiva de la convencionalidad está transformando el derecho, y más allá de que digamos, derecho procesal convencional o como en el caso nuestro que hablamos de jurisdicción supranacional, en líneas técnicas lo que está implicando la convencionalidad es un proceso de transformación muy pero muy agudo, reemplazando un poco esa visión estrecha, estatocéntrica con la cual fuimos formados y con la cual se formaron sobre todo el repertorio legal de los distintos órdenes internos, aceptando una idea, una especie de idea extramuros que desde fuera del orden jurídico comienza a tener una influencia muy pero muy importante en el orden interno. Entonces hoy tenemos, por un lado, los derechos humanos que juegan en el escenario del derecho internacional y por otro lado, los derechos fundamentales que juegan en el escenario nacional. Pero cuando uno hace un comparativo entre el orden internacional, los derechos humanos y los derechos fundamentales, vamos a encontrarnos con la sorpresa de que la mayoría de los derechos protegen las mismas cosas, a punto tal que hay una gran cantidad de constituciones latinoamericanas que han tomado como parámetros para su expresividad y literalidad normativa el marco que venía de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces hoy estos fuertes embates de globalización, de humanización, de homogeneización de los derechos fundamentales, muestran políticas tendientes a partir de los derechos humanos que tienden a la protección de este nuevo escenario jurídico. Entonces, hoy podríamos decir que se establecen puentes de unión entre el orden internacional y el orden nacional, a partir de la vigencia del principio pro homini. Este principio pro persona, que es un principio que técnicamente en algún momento tenemos que analizarlo con mucha profundidad y decir, bueno, el principio pro persona es el que está marcando el derrotero a seguir en Latinoamérica. Por otro lado, a partir de la convencionalización, estamos hablando de que los estados tienen la necesidad de transformar su orden interno. Y vean ustedes, por ejemplo, lo que pasó en la hermana República de México, que a partir de los fallos aleccionadores que habían tenido, los 3 fallos de condena, el caso Rosendo Radilla Pacheco, Campo Algodonero y otros que han tenido en contra, les llevó incluso a hacer una modificación constitucional muy importante en el 2011. O sea, vean ustedes cómo el repertorio internacional comienza a golpear las puertas de los órdenes internos, manifestando esa necesidad de transformación. Entonces nosotros, así en líneas generales, lo que fuimos diagnosticando como elementos de fustes del control de convencionalidad es que hoy se plantea una superación del Estado netamente liberal, ocasionado por la primacía de los derechos humanos, para convertirse en un Estado social de derechos, social y constitucional de derechos. Incluso más, en algunos eventos hemos dicho que hoy todavía nosotros no hemos podido analizar la intromisión dentro del Estado social de derecho cuando ya se está abriendo la perspectiva de un Estado social medioambiental de derechos, porque se ha llegado a la conclusión que de nada sirve tener derechos si no vamos a tener un planeta donde poder ejercerlos. Entonces, a partir de la COP21 de París 2015, hoy se comienza a hablar en forma muy, pero muy fuerte del Estado social medioambiental de derecho. Y vean ustedes que esto no es un detalle menor. Recientemente, con la elección de los Estados Unidos, el propio Biden comienza a analizar de que se va a someter a los tratados internacionales de protección del medio ambiente. O sea que vean que estamos ante una disyuntiva que casi se está dando en forma permanente en los distintos países y donde de lo que se trata es de concretar un buen estado ecológico y de protección al medio ambiente. Que lo cumplimos, que no lo cumplimos, es harina de otro costal. Pero en definitiva, lo que estamos tratando de hacer hoy es la modificación de toda esta realidad. Por otro lado, muy pero muy importante, es entender definitivamente que estamos superando este régimen decimonónico. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos en orden anterior un régimen
monista, luego el régimen decimonónico, y hoy se está hablando incluso de un pluralismo jurídico, que ese pluralismo jurídico, hay un texto muy interesante que fue publicado en Querétaro, donde el profesor Armin Botbot-Gandhi escribe sobre el jus comunes convencionales, constitucionales, y ahí hace todo un recuento de a qué él le comienza a denominar esta teoría pluralista del derecho. Por otro lado, hay un quiebre de las convicciones positivistas. Vean ustedes que esto contiene un marco teórico muy, pero muy fuerte, porque los derechos humanos se concretan en clave de derecho natural, y los derechos, el repertorio legal interno, se concretan en clave de derecho positivo. Entonces, ¿cómo armonizar estos dos marcos teóricos tan contradictorios? Y ahí es donde se tiene que trabajar, y ahí es donde creo que el control de convencionalidad está dando con algunas soluciones para que definitivamente tengamos un Estado, un sistema constitucionalista y un sistema de ataque, podemos denominarlo convencionalista. Bien, bien, ¿Puedo bien, seguir o me doctor. quedo acá? Bien. No, no, siga, siga, siga. Saludamos a Anita Pérez, saluda al doctor Pablo, dice bienvenidos a este espacio de Derechos Humanos, se aprende mucho. Carolina Román, saludos desde Ecuador, ¿no? Muchas gracias por el evento. William Felipe Hurtado Quintero, saludos de Colombia, Saludos, William. querido amigo. Sí. Un saludo apreciable, amigo, hasta Colombia de regreso. Bueno, vamos a bajar un poco el nivel. Pues sí, 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 nada Hablemos más técnicamente de convencionalidad. Está bien, está bien, está bien. sí, no, 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 no. Es bien importante explicar, creo yo, por qué había un Estado constitucional de derecho y ahora estamos hablando, o un Estado de derecho, perdón, y ahora hablamos de un Estado constitucional de derecho social o social. Y qué tan importante juega la influencia del ámbito internacional. Los estados parte o los estados por sí mismos, desde tu perspectiva, mi estimado Pablo, habrían llegado a estos avances que por lo menos en las normas, en los principios, tenemos actualmente por sí mismos? Sí, la verdad que es muy, pero muy interesante la pregunta, profesor Alfonso, porque básicamente nos da con el meollo de la cuestión. Es decir, a ver, nosotros incluso en algún momento hablábamos de la predominancia de la ley o de la predominancia del derecho. ¿Cómo fue evolucionando esto a través del tiempo? El Estado de Derecho se genera allá por la Revolución Francesa y la Revolución Americana, donde lo que se trataba de lograr era una revolución neoliberal, donde se trataba de buscar el predicamento en la concreción de los derechos. En cambio, el Estado social de derecho se da a partir de 1949 en adelante, luego de los juicios de Nuremberg, por lo menos desde nuestra perspectiva, y desde la aprobación de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. A ver, expliquemos esto. ¿Qué ocurría en el momento histórico de la Revolución Francesa? Y esto para los alumnos va a ser muy interesante. Hay una frase que a mí me gusta mucho del profesor Duncan Kenny, este profesor de centro izquierda de Harvard, que él decía: un texto sin contexto es un pretexto para no entender el texto. Y yo creo que un poco aquí es donde hemos cometido muchos errores en materia académica, porque cuando hablamos de Estado de Derecho y hoy en pleno siglo XXI queremos seguir protegiendo el Estado de Derecho, es como que estamos viendo que no nos hemos superado y que no hemos asimilado la idea de un Estado social, democrático, de derecho constitucional, de derecho del siglo XXI. Entonces, el Estado de Derecho se genera en la Revolución Francesa y tiene una vigencia importante hasta, nosotros creo que el momento de quiebre es 1950, 1949, 1950, donde a partir de estos juicios de Nuremberg comienza a verificarse de que se rompe el positivismo jurídico, donde técnicamente lo que lo que hicieron los jueces de Nuremberg fue condenar a los genocidas nazis porque habían cumplido la ley. Había que tener en cuenta que en aquel momento los nazis habían actuado conforme a la ley del nacionalsocialismo y que habían cumplido la normativa legal sin que la ley diga que estaban autorizados a matar, por ejemplo, judíos. Sí le autorizaba a perseguir judíos. Entonces, habían cumplido la ley y por eso fueron condenados a consecuencia de la fórmula Radbruch. Pero
el punto básico es, el Estado de Derecho defendía derechos individuales y el Estado social fue una evolución del Estado de Derecho, que comienza a tener vigencia a partir de 1950 en adelante. Entonces, a partir de 1950, la mayoría de los estados se vuelcan a asimilar las ideas de justicia social, porque esto tiene una repercusión económica, social, muy, pero muy importante, y que en definitiva comenzó a verse al Estado como amigo del ciudadano y no ya como enemigo del ciudadano. Ven ustedes que en la Revolución Francesa el Estado de Derecho francés veía al Estado como prácticamente enemigo del individuo. Es decir, el individuo con más libertad, con más derechos, con más igualdad iba a crecer. Bueno, el transcurso del tiempo nos fue dando las pautas de que esto no fue así y que se llegó a estas barbaries de las dos guerras mundiales para tener que concebir un Estado distinto. Es decir, una armonización entre el interés público y el interés personal, sin abandonar el interés personal que va a proseguir proliferando si el Estado se reserva este derecho a marcar pautas y políticas estatales respecto a determinadas cuestiones básicas que tienen que darse en el contorno nacional. ¿Cómo incide la cuestión de la repercusión internacional respecto a esto? Bueno, la evolución del marco teórico hizo que día a día esto vaya evolucionando hasta que, desde mi perspectiva nuevamente, nosotros tenemos un quiebre con el control de convencionalidad. O sea, Latinoamérica no tenía ningún tipo de dudas de que estábamos en un Estado de Derecho, que la mayoría de las constituciones pasaron a un Estado social de derecho allá por los años 90, ahí comienza la transformación latinoamericana, pero no había no había un encarnar la idea, y que recién ahora, con el control de convencionalidad en esta última etapa, a partir del caso Almonacid Arellano en el año 2006, es que comienza a darse una incidencia muy, pero muy importante del orden internacional en los aspectos internos. ¿Por qué? Porque hubieron mandatos en concreto del sistema interamericano que nos comenzaron a decir, a ver un momentito, dentro del sistema interamericano, la Corte Interamericana tiene que explicar el control de convencionalidad, pero también a partir de estos fallos orientadores, la Corte Interamericana comienza a decirles a los jueces de todos los estados, de todos los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos México, entre ellos Paraguay y la mayoría de los países signatarios de la Convención, que tenían que comenzar a cumplir el control de convencionalidad en el orden interno por parte de los jueces nacionales. A punto tal llegó la Corte Interamericana que dijo, los primeros jueces interamericanos son los jueces nacionales. ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque nos comenzamos a dar cuenta, y el sistema se comenzó a dar cuenta, que no era, que la solución no estaba en que los casos lleguen al sistema, porque los casos que terminan juzgándose en el sistema son muy pocos, son algo así como 450 casos, no más que eso. La idea es que los mandatos del sistema vuelvan y retornan al orden interno y que sean el orden interno donde se protejan los derechos humanos y no ya más en el orden internacional, porque ocurría que la mayoría de los casos llegaban al orden internacional con una cantidad de tiempo abrumadora que muchas veces, como pasó por ejemplo con el caso Sarayaku, cuando se condenó a Ecuador, ya el cacique de la tribu que había llevado el caso ante el sistema interamericano había fallecido. Entonces, la idea es que se protejan los derechos humanos en el orden interno y no en el orden internacional. Hay algo muy importante, estimado Pablo. Nos saluda Roxana Julián. Saludos a Alfonso y a Pablo. Un saludo de regreso. Saludos, también Rosana. Velvet Olesca. Saludos al doctor Villalba y al doctor Lascano. Arturo Román, saludos desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Saludos, gracias por estar con nosotros. Xochitl, saludos como siempre, excelentes temas. Bueno, hay algo que has dicho y que quisiera nada más reflexionar. Se establecía antes en el Estado de Derecho que la ley era simplemente la ley y debía de cumplirse. Dura lex, sed lex. Y lo que nos preocupábamos o se preocupaban es que quienes emitieran esa ley fueran órganos legitimados, es decir, que habían sido electos democráticamente y además que cumplieran
con el procedimiento, pero no analizábamos contenidos. Se entendía que si hacían la ley porque venía de un régimen absolutizador, todo lo que hacía el legislador era bueno. Por eso es que en la explicación que nos das, Pablo, donde dices que había una cierta discriminación, inclusive hasta el grado de la muerte, para determinada población en la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, era porque se obedecía a la ley, no porque se estaba en contra de la ley. Entonces, este es un cambio muy importante, creo, por eso lo estoy resaltando, si así lo consideras, porque los derechos humanos, ahora estamos hablando de que vamos a analizar los contenidos de los textos, inclusive los contenidos de los textos constitucionales. Por eso es muy importante, creo, este cambio y quisiera contigo resaltarlo, porque nos has hablado del jus naturalismo, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí el jus naturalismo con esta idea de que ahora vamos a ver contenidos en las normas? Saludos a Zulay, al doctor Villalba Bernier y al doctor Alfonso Martínez Lascano desde Mazatán, Chiapas, deseando éxitos y bendiciones de parte de Zulay Espinosa García. Gracias, gusto en saludarte. Como siempre, bueno, ¿cuál sería tu reflexión al respecto, mi querido amigo? Yo recién explicaba que cuando se concretan los derechos humanos, se concretaron en clave de derecho natural. Y el repertorio interno, que proviene, digamos, sobre todo de los países latinoamericanos, casi todos provienen de la madre patria, España, estaban, digamos, construidos en clave de exégesis jurídica o de positivismo muy, muy agudo. Entonces, decía yo que se produce un choque porque hay que entender la problemática. La Revolución Francesa lo que vino a generar fue una clase burguesa que estaba muy perseguida, despiadadamente pobre, que se rebela ante la monarquía y al rebelarse a la monarquía busca legitimidad en el Parlamento y es el Parlamento el que comienza a realizar las leyes y le dice más incluso al Poder Judicial: usted, juez francés, no puede interpretar la norma, usted lo único que va a hacer es limitarse a aplicar la norma. De ahí viene el famoso adagio juez Boucher de la Loi, que era el juez boca de la ley. El juez no interpretaba, entonces este juez francés, cuando quería interpretar algo, tenía que pedirle al Parlamento que interprete, porque eran los que tenían legitimidad para hacerlo, y luego de la interpretación del Parlamento, el juez aplicaba el mandato concreto del legislador. Bueno, esto cambia y varía, porque hay que tener en cuenta entonces que estamos en un sector, una vigencia absoluta del adagio jurídico dura lex, sed lex, es dura la ley, pero hay que aplicar porque es la ley, no queda otra salida. Un poco este fue el compendio que lleva hasta la Segunda Guerra Mundial, donde la exégesis estaba muy, muy fuerte y donde teníamos nosotros un positivismo muy fuerte. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de personas fallecidas, entre las 50 millones, 9 millones de judíos, vino un poco el ser humano a reaccionar en contra de esto. Dijo, no, basta, tenemos que comenzar a hacer normativas internacionales que protejan verdaderamente los derechos del hombre. Y ahí nace la Declaración de los Derechos del Hombre en San Francisco, la Declaración de Naciones Unidas, donde comienza a hacerse una clara connotación de decir, hay derechos naturales que están más allá de los propios estados y que son estos derechos, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la igualdad, etcétera, que tienen que ser protegidos en los órdenes internos y que incluso estos órdenes internos tendrán que adecuarse al orden internacional. Entonces, fíjense que el axioma sobre el cual se termina condenando a los genocidas nazis en Nuremberg fue la fórmula de Radbruch, que decía: un derecho absolutamente injusto no puede ser considerado derecho, por tanto se considera como una norma inexistente. Basado en este axioma, terminan condenando a los nazis. Sin embargo, si hubiésemos estado estrictamente basados en los códigos, pues con seguridad no hubiesen tenido la perspectiva de condena. Yo les recomendaría incluso a los chicos que miren o que lean algún libro respecto a los tribunales de Nuremberg. Hay incluso varias documentales
muy interesantes donde cuentan esta perspectiva y uno puede visualizar cómo se fue moviendo la realidad. Entonces, hoy por hoy, a partir de toda esta generación de grandes violaciones de derechos humanos que se generan en la Segunda Guerra Mundial, comienza a tener vigencia la nueva necesidad de construir las ciencias jurídicas basado en el derecho. Entonces hoy cuando nosotros hablamos del derecho estamos diciendo, bueno, pero el derecho no solamente está en la norma, sino que el derecho está en los principios y valores. Es un poco ahí donde quería terminar concretando, porque creo que este es uno de los mensajes más, pero más importantes de convencionalidad, porque en definitiva, hoy cuando se habla de construir un sistema jurídico sobre principios y valores, implica que incluso la norma jurídica tiene que ser la expresividad de algún principio que está siendo inmanente, que está más allá de la norma jurídica y que está, digamos, sirviendo como orientador del orden interno. Entonces, la cuestión es, por eso es tan importante el tema del manejo teórico. Yo sé que por ahí esto sería más fácil hablar de la cuestión procedimental. Imagínense que a mí es una cosa que me encanta, porque como soy procesalista civil, me encanta hablar del procedimiento, pero llevó mucho tiempo entender esto de que no hay nada más práctico que ser teóricos. No hay nada más práctico que ser teóricos. Y para aprender y para comprender y para aplicar el derecho, definitivamente nosotros vamos a tener que bucear en las profundidades y no quedarnos en la superficie, que es lo que normalmente plantea el sistema educativo que tenemos en estos momentos, donde generalmente parecería ser que el jurista está manejando solamente procedimiento, pero no maneja valores axiológicos fuertes, que son los que tienen que terminar rigiendo el sistema jurídico. Y es ahí donde me preocupa seguir generando o seguir teniendo una visión predominantemente positivista. Con la aclaración, quiero hacerle esto, también creo que es una cuestión de postura intelectual y de transparencia. No es que yo esté haciendo una defensa del justnaturalismo, aclaremos esto, estoy haciendo una descriptiva de cómo se generan los derechos humanos. Tampoco, sí se nota de mi exposición que no soy justpositivista, eso es categórico, pero creo que en este momento, cuanto menos para construir un derecho razonable para nosotros latinoamericanos, tenemos que partir de bases no positivistas. No significa que tengamos que tomar el justnaturalismo, no. Hay varios modelos teóricos que nos van a comenzar a indicar la perspectiva de este diálogo que tiene que comenzar a haber entre los distintos estamentos. Orden internacional, orden interno, porque en definitiva, ¿qué es lo que buscamos? Todos buscamos una mejor protección de la persona humana. Ese es el objetivo primordial de toda normativa jurídica. Si parecería ser que en los últimos tiempos es como que el orden jurídico se olvidó de la persona humana. Este es el gran efecto que hoy tiene el impacto de los derechos humanos, tratar de rescatar al individuo como centro de la escena del derecho. Muy bien, muy aleccionador. Podríamos resumir, aunque sea muy limitado, que los positivistas únicamente consideran que es derecho lo que está en la norma, lo que está hecho Así por el es, legislador, ¿no? así es. Y los justnaturalistas consideran que hay determinados principios y valores y normas que Están por fuera del orden legal. sí, que inclusive es una forma de valorar al derecho positivo. Sin embargo, podríamos decir que ahora, después primero de la Declaración Universal, luego de los pactos internacionales del 66, de derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales, luego la Convención Americana de Derechos Humanos, luego las reformas a las constituciones, el estatus que tienen estas normas en nuestra Carta Magna de cada país, de los 20 países que se ajetan la jurisdicción de la Corte Interamericana, podemos decir que ya no hay ese conflicto entre el derecho positivo y el derecho natural, puesto que gran parte del espíritu de los derechos humanos está en el texto de nuestras constituciones, está en el texto de la constitución, de las convenciones, y que ha sido ese un gran avance porque nos permite, y ahí sí, para poder aterrizar un poquito en el control de convencionalidad,
quiere decir que, por ejemplo, el doctor Cipriano Gómez Lara, mi profesor, recordaba los mandamientos o el decálogo del abogado de Eduardo J. Couture, el procesalista destacado de Uruguay, ¿no? Y hay uno que dice que cuando el abogado tenga que decidir entre el derecho y la justicia, debe optar por la justicia, ¿no? Y me decía, pues hace como 20 años, me decía, pero cuidado, porque los jueces no pueden dejar de aplicar la ley. Eso decálogo es para los abogados. Pues ahora el control difuso de convencionalidad podríamos decir que ha incluido a los jueces para dejar de aplicar la norma cuando sean contrarias a la protección de derechos humanos. ¿En qué consiste el control de convencionalidad? El control de convencionalidad hoy técnicamente se ha convertido, digamos, en una especie de, podemos decir, es un mandato concreto que se da tanto en el contorno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de cumplir con los mandatos de la Convención y analizar en cada casuística en particular la concreción de la Convención Americana de Derechos Humanos e incluso más, declarar la inconvencionalidad de alguna ley interna de un determinado país que tenga el caso ante el sistema interamericano, por un lado. Y tiene un segundo aspecto, que es lo que le decía, es un mandato concreto a los magistrados judiciales de cada uno de los países, obligando a controlar en cada uno de los casos, fueros, materias, en donde haya alguna cuestión jurisdiccional, la aplicabilidad de la convención. Entonces, hoy día, un juez nacional tiene que aplicar, por un lado, control de constitucionalidad, porque tiene que manejar el orden constitucional que rige vía Carta Magna casi todos los estados latinoamericanos, pero también tiene que aplicar el control de convencionalidad, que hoy prácticamente se pone en un mismo plano, una especie de bloque de constitucionalidad, invitando a que no solamente se aplique la Constitución, sino que también se aplique la Convención. Y aquí viene la pregunta siempre que me suelen hacer, bueno, pero entonces se puede generar un choque entre la Convención y la Constitución. Y yo creo sinceramente que, si bien es cierto que algunos choques, algunos diálogos fuertes pueden haber, no me parece que exista un choque tan abrupto en materia de ambos órdenes. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las constituciones latinoamericanas tienen como norte axiológico de valores, la protección de la dignidad humana. Y cuando estamos ejerciendo control de convencionalidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aplicando el principio pro persona. El principio pro persona no es más que aplicar aquella normativa legal que mejor proteja a la persona humana, independientemente de que ésta se encuentre en el marco constitucional, que se encuentre en el marco legal o que se encuentre en el marco convencional. Lo que sí va a ser necesario por parte del magistrado judicial es realizar una motivación y una argumentación concreta de todos estos mandatos para que definitivamente se entienda qué normativa es la que está aplicando a la casuística en particular. Pero básicamente hoy estamos en presencia de una perspectiva y una posibilidad de aquel juez nacional que aplique control de convencionalidad, al igual que control de constitucionalidad. Entonces, vaya que esto fue una transformación de fuste para el orden interno, porque en definitiva, a partir de que la mayoría de los estados hemos admitido la Convención Americana de Derechos Humanos, yo creo que no hemos encarnado la idea de vivenciar el control de convencionalidad. Entonces, hoy cuando estudiamos todo lo que estamos en el marco del derecho, tenemos que entender técnicamente que tenemos que estudiar y mucho derecho constitucional. Tenemos que estudiar y mucho derecho procesal, pero como parte del orden legal jurídico, como parte del bloque de constitucionalidad de cada estado, de cada país, también tenemos que estudiar el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué? Porque pasó a convertirse en parte del bloque. Y en el caso de ustedes, México, no hay ningún tipo de dudas, a partir del artículo primero constitucional de la Constitución de la Carta de los Estados Unidos Mexicanos, que adopta a los derechos humanos como parámetro de constitucionalidad. Entonces, wow, aquí tenemos una perspectiva pero muy aguda, en el sentido de que la convencionalidad tiene que ser aplicada en los órdenes internos. Y es aquí donde se tiene que trabajar, y mucho, porque siempre suelo decir también, a ver, cuando hoy hablamos
de la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos hablando de derecho positivo vigente en cada uno de los países. No estamos hablando de una normativa que no está vigente. Yo siempre le digo, Paraguay, nosotros vivimos en dictadura hasta el año 88. La ley número 1/89 que emite el Congreso de la República del Paraguay fue la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ergo, nosotros lo tenemos asimilado en el orden interno a la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, pues entonces, vaya que la democracia trajo buenas nuevas a mi país, pero lo que ocurre es que a pesar de que somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, todavía este mensaje renovador no ha llegado a quienes tienen que aplicar el proteccionismo jurisdiccional en cada uno de los fueros. Ergo, no le ha llegado esta noticia a los jueces nacionales. Y creo que ahí está el gran trabajo que tiene que realizar la Academia Latinoamericana, porque en esta cuestión del control de convencionalidad, hasta ahora sí es que tenemos una deuda, y vaya que tenemos muchas, pero una de las más grandes deudas es que todavía no hemos logrado que el juez nacional se compenetre, internalice la vigencia de una ley o un bloque de constitucionalidad donde también esté el control de convencionalidad y que lo aplique efectivamente. Porque una cosa es conocer la vigencia y otra es que en la práctica lo comencemos a pregonar y a aplicar, que ese es el gran reto que creo que en los próximos tiempos vamos a tener que asimilar. Muy bien, muy bien. Carlos Rafael Guajardo Gómez, saludos hasta Villahermosa, Tabasco. Carlos Iván López Luna nos tiene una pregunta. ¿Qué papel juega el margen nacional de apreciación versus control de convencionalidad en América Latina? Y yo quisiera, independientemente de la pregunta de Carlos, que nos has mencionado, doctor, que el control difuso de convencionalidad obliga a los jueces a ser los primeros garantes del sistema interamericano. Pero yo creo que también nos tendrías hablar de que esto, como bien lo has dicho en anteriores ocasiones, esto es como expansivo, porque en el caso Hellman involucra ya a todas las autoridades, ¿no? Entonces, si el control de convencionalidad se limita únicamente a los jueces o a todas las autoridades, y la pregunta de Carlos Iván, ¿qué papel juega el margen nacional de apreciación versus control de convencionalidad en América Latina? Por favor, doctor. Comienzo con el margen de control, el margen nacional. Bueno, el margen nacional, digamos que son estas viejas disputas que se plantean entre el orden internacional y el orden interno. Es decir, los estados, ¿qué es lo que hacen? Las Cortes Supremas de Justicia vienen y dicen, no, pero ojito, a ver, esto que viene del sistema interamericano, nosotros cuando lo vamos a aplicar en el orden interno, pasó con México, pasó con Argentina, tenemos que ver cómo lo vamos a implementar en el orden interno. En este momento está pasando con Colombia, con el caso Petro. Nosotros tenemos un margen de interpretación nacional a partir del cual podemos reprogramar, asimilar o ver cómo vamos a hacer que estos mandatos del sistema interamericano se cumplan. En el caso de Argentina, en el caso Fontevecchia fue un retroceso muy, pero muy importante, teniendo en cuenta que Argentina era uno de los países que más cumplía el sistema interamericano. Sin embargo, a partir del caso Fontevecchia, como la Corte Interamericana le dice a la Corte Suprema de Justicia Argentina que tiene que revocar su sentencia, la Corte Suprema de Justicia le dijo, pero ustedes no son cuarta instancia para revocar mi sentencia. Por lo tanto, si bien recomendamos que se cumpla lo que ustedes dicen, nosotros no vamos a revocar la sentencia. O sea, vean ustedes cómo ya comienza este margen de apreciación nacional a ponerse riguroso y prácticamente impide que la convencionalidad se vaya cumpliendo en el orden interno. Por eso una de las cuestiones que nosotros tratábamos siempre de señalar es que como inconvenientes de asimilación, en primer lugar, nosotros veíamos que hay un radicalizado territorialismo. Y este radicalizado territorialismo es lo que tenemos que romper, y vaya que esta pandemia nos está mostrando que aquí los límites territoriales poco y nada tuvieron que ver. Al contrario, estamos hablando de una perspectiva muy, pero muy aguda, en el sentido de decir, estamos rompiendo la territorialidad y estamos dentro de un contorno totalmente distinto. Por otro lado, hay una gran incomprensión por parte de los gestores, y cuando digo
incomprensión por parte de los gestores, estoy diciendo Corte Suprema de Justicia, jueces nacionales, fiscales, abogados, ámbito académico, porque si hay algo que me plantearía a futuro es, a ver, se tendría que reformar todas las mallas curriculares de todas las carreras de derecho que tengan alguna incidencia respecto a convencionalidad. Por ejemplo, verificar cómo incide en niñez y adolescencia el control de convencionalidad, cómo incide en el derecho penal el control de convencionalidad, cómo incide en el proceso civil el control de convencionalidad. Bueno, todas estas cuestiones todavía son deudas, todavía no la hemos podido concretar. Entonces, hoy el tema del margen de interpretación nacional está siendo muy cuestionado y de donde, por ejemplo, en Colombia, a partir del caso Petro, la Corte Interamericana le está recomendando que tienen que modificar todo el sistema en materia de Procuraduría General del Estado, porque fue el Procurador General del Estado el que dispuso la destitución de Petro. Entonces la Corte Interamericana dice, no, ustedes no pueden seguir teniendo un sistema de esa naturaleza, tienen que reformar su normativa interna. Entonces ahí es donde comienza a chocar, comienza a vivenciarse una realidad muy cruda porque los países generalmente no quieren ceder ante los mandatos del sistema interamericano, Se me fue la otra pregunta, Alfonso, si me la podés reiterar, por favor. Entonces, con respecto al margen nacional, Sí, ya está. sí, ya está. Lo que mencionaba que tiene el control de convencionalidad no es algo estático, sino que ha tenido un Es efecto dinámico. expansivo porque Ya. Hellman. A partir del caso Hellman, nosotros siempre decimos en el caso, el sistema interamericano tiene un antes y un después del caso Hellman. El caso Hellman fue el caso bisagra de nuestra perspectiva para el sistema interamericano de derechos humanos. Un sistema que ha venido a transformar todo, como lo decía hoy, pero que definitivamente, a partir de Hellman, en ese fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que todos los fallos del sistema, todos los fallos del control de convencionalidad, todos los fallos que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a tener efecto de precedente vinculante obligatorio. En dos sentidos. Precedente vinculante obligatorio para todos los países miembros y precedente vinculante obligatorio para todos los casos similares que se planteen en ese país. Y por otro lado, la Corte Interamericana no solamente dijo precedente vinculante obligatorio, sino que dijo, y también la sentencia tiene efecto erga omnes, es decir, para todos los casos y para todos los países. A partir de este caso Hellman, implicó que, por ejemplo, una sentencia que hoy condena a México en el año 2020, pues le puede afectar a Paraguay, le puede afectar a Uruguay, a Brasil, a Argentina, a cualquier país. En idéntico sentido, una condena en contra de Colombia puede terminar teniendo incidencia sobre México. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a la necesidad definitivamente de que analicemos a profundidad todos los efectos de cada una de las sentencias del sistema interamericano. Si hay algo que yo recomendaría es que hoy en todas las aulas de las universidades latinoamericanas se tiene que analizar cuanto menos todos los fallos del sistema interamericano. Tiene que haber una materia que indique la enseñanza específica de todos los fallos del sistema, porque a partir de ahí se concretan orientadores procedimentales que tienen que ser cumplidos en el orden interno. Por ejemplo, respeto al plazo razonable. Por ejemplo, doble instancia. Por ejemplo, un proceso desformalizado. Por ejemplo, juicios orales y públicos. Aquí tenemos que pensar, a ver, en México tenemos todos los juicios son orales y públicos. O tenemos preeminencia de procesos escriturarios, por ejemplo, en materia de procesal civil. Bueno, pues México tendrá que hacer las reformas pertinentes para asimilar un proceso oral y público, porque si no van a tener normativas que pueden ser catalogadas como inconvencionales. Entonces, hay toda una transformación que se plantea. Aquí lo que sucede, doctor Pablo, es que hay lugares como en el norte del país, Nuevo León, donde hay juicios orales, inclusive en materia familiar. Pero hay estados como Chiapas, como Tabasco, que los juicios siguen siendo por escrito todo, que poco se dan los principios de contradicción, de inmediatez, etcétera. En ese sentido, pues es una reflexión para establecer si estas normas
cumplen con un proceso justo, ¿no? Un debido proceso que establece el artículo 8 de la Convención. Manda a saludarlo, doctor Juan Marcelino González Garcete, lo Muy manda a bien, saludos saludar. Juan. Interesante pregunta de Carlos Iván, dice Juan Marcelino. Mónica Seis desde Tapachula nos saluda, nos está viendo. Un Leonardo Cruz también nos está viendo, dice aquí. Bueno, y también Carolina Elizabeth Román, saludos desde Ecuador. Un saludo a la hermana República de Ecuador y a todos los Bueno, latinoamericanos. se ha hecho un público latinoamericano, profesor Alfonso. Qué buena receptividad, la verdad. Mis felicitaciones. Esto que pensé que era solamente para México y al final estamos acá en un abanico de nacionalidades increíble. Mis felicitaciones. En un efecto expansivo. Como el control de convencionalidad. Como el control de convencionalidad. Y ahora, ya para María de los Ángeles Mares, saludos desde Sonora, México, felicidades. Gracias, María. Te preguntaría ya en caso concreto de Paraguay, ¿qué sentencias tenemos que son emblemáticas del sistema interamericano para Paraguay? Y correlacionado a ello, ¿qué hubiera pasado a las víctimas que podríamos decir ganaron los juicios ante el sistema interamericano si no tuvieran esta instancia, que algunos le llaman multinivel porque es otro nivel más de protección? ¿Cómo han incidido los casos en el sistema jurídico paraguayo de la Corte Interamericana? ¿Cuáles podrían ser los más emblemáticos? Y qué pasaría, a pesar de que eso sería también adivinar, si no existiera esa responsabilidad convencional. Doctor Villalba, gracias por compartir sus conocimientos de manera magistral. Rigu Cap, saludos. Adelante, por favor, doctor. Sí, Paraguay en el sistema interamericano fue condenado 8 veces. En este año 2020 hemos recibido una última sentencia condenatoria, pero desde mi punto de vista los casos más emblemáticos para nosotros en forma técnica son los casos contra los pueblos originarios. Tres casos de pueblos originarios que hemos tenido. El primero de ellos fue el caso Yaquiaxa en el año 2004, Saguayamaxa en el año 2006 y Xacmoc Casec en el año 2010. En esos 3 casos, Paraguay ha sido condenado por violación de los pueblos ancestrales guaraníticos que han vivido en nuestra comunidad y, bueno, a consecuencia de eso se ha condenado a una serie de restituciones a los pueblos originarios que, por desgracia, todavía no han sido cumplidos en su totalidad en nuestro marco legal. Esto implica que todavía tenemos una serie de deudas respecto al cumplimiento. En algunos casos hemos cumplido y en otros no. Por ejemplo, cuando teníamos que pedir disculpas públicas, lo hemos hecho sin ningún tipo de inconveniente, pero cuando teníamos que restituirle los terrenos ancestrales a los pueblos originarios, todavía no lo hemos hecho en su totalidad. Por otro lado, hemos tenido otros casos, como un caso que para mí es emblemático, el caso Uigurú, porque representó para nosotros un reconocimiento de todo el proceso dictatorial que hemos vivido en mi país sobre desaparición de personas, gobiernos militares, y que a consecuencia de eso se descubre lo que se denominó el operativo Cóndor, un operativo que era de los gobiernos militares para intercambio de prisioneros que ellos consideraban de izquierda en aquel momento, y que a consecuencia de eso incluso se descubren muchas cosas en este caso que había citado recientemente, que era el caso Gelman. En líneas generales, en mi país, el control de convencionalidad ha tenido una receptividad, a ver cómo podemos catalogarla, como escasa y deficiente. Todavía nuestra Corte Suprema de Justicia, que vive enmarcada, creo, dentro de un marco de legalismo bastante abrupto, no ha permitido la intromisión de estas nuevas ideas de control de convencionalidad. Desgraciadamente, si bien hay casos donde se han tenido en cuenta algunos condimentos del sistema interamericano, incluso la Corte Suprema de Justicia en un fallo, en el fallo 160 del 2 de abril de 2014, dice, por ejemplo,
que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango cuasi constitucional, es decir, casi constitución, pero no son constitución. Entonces, en ese caso, podemos ver que se está teniendo una tendencia hacia la admisibilidad, pero en la práctica en sí mismo, en la práctica forense, en el día a día en tribunales, todavía es una idea que no ha calado muy hondo y que no se puede ver que se está implementando. Podemos decir, se sembró, se plantó la semilla, pero todavía no ha dado los frutos esperados en materia de protección. Significa que seguimos todavía teniendo amplios bolsones de violatorios de derechos humanos. De hecho, hace poco fuimos nuevamente condenados en el caso Noguera versus Paraguay en el año 2020 por el servicio militar obligatorio, un chico que muere prestando servicio militar, y ya la Corte Interamericana ha dicho, por ejemplo, que el servicio militar no tiene que ser obligatorio. Sin embargo, todavía seguimos teniendo servicio militar obligatorio en mi país, por lo menos. Más allá que tenemos una alternativa de objeción de conciencia, pero esto ya tendría que haberse plasmado en alguna normativa. Perfecto. Quiero aprovechar para invitarlos a todos. Tenemos una página en YouTube donde subimos todos los videos. Ya tenemos un gran banco de todos los viernes de derechos humanos y de los foros que hacemos, que puede ser una biblioteca a la cual ustedes pueden consultar, porque este video y todos los que hemos hecho van a permanecer allí en nuestra página. Y estaba viendo, doctor Villalba, por eso me acordé, que hace 7 años tuvimos una charla en Santa Marta. Aquí está, no sé si se ve, aquí está el doctor Pablo Villalba Sí, Bernier. recuerdo, sí, me acuerdo. Está casi idéntico, ¿no? Entonces, los invitamos a todos los que nos siguen a que se suscriban a la página. No monetizamos, solamente es una finalidad académica, y todas las charlas y todo lo que hagamos ahí va a estar por si de una u otra forma quieren tener mayor conocimiento. Felicidades, doctor Pablo. De Hugo Carrasco Solé, un gran amigo mexicano, un tema tan interesante. Gran abrazo, Hugo. Ya extrañamos a Hugo aquí en su programa favorito. A ver qué día nos hace el honor también de volvernos a acompañar, como siempre. Un abrazo, estimado Hugo. Doctor, ¿cómo cerraríamos? ¿Cuál sería la conclusión del programa de hoy de Viernes de Derechos Humanos? Yo creo básicamente que cuando se habla de derechos humanos y cuando se habla de control de convencionalidad, una buena forma de cerrar, digamos, es tratar de entender de que esta es una figura que ha nacido en Latinoamérica. Esta figura que nace en Latinoamérica es algo nuestro, que tenemos que ser capaces de desarrollarlo, que tenemos que ser capaces de comenzar a compenetrarnos con esa idea en el contorno de los distintos países latinoamericanos, para que así en algún momento podamos consolidar la protección de los derechos humanos en los órdenes internos. Hay mucho trabajo, pero por suerte hemos dado con esta materia, hemos dado con esta nueva doctrina que comienza a ser prácticamente emblemática de Latinoamérica, porque es muy bueno que lo sepan todos también, que es en Latinoamérica donde se desarrolla el control de convencionalidad. Incluso los amigos europeos vienen a hacer a veces análisis de cómo se desarrolla el control de convencionalidad en Latinoamérica, sorprendidos porque acá ha tenido un desarrollo mucho más importante que en Europa, por ejemplo. Entonces, hoy creo que debemos apostar por este control de convencionalidad, porque en definitiva nos está dando una nueva perspectiva de un mejor proteccionismo de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, de los derechos de todos. Porque hay un detalle: cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando del derecho de una persona, estamos hablando del derecho de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los ciudadanos latinoamericanos. Entonces, creo que se tienen que hacer esfuerzos dentro del ámbito académico para que definitivamente esto comience a consolidarse, y con la consolidación, pues, comencemos a convivir en sociedades mucho más justas, en sociedades mucho más equitativas y en sociedades mucho más equilibradas. Nos merecemos los latinoamericanos esa apuesta.
Muchas gracias, doctor Villalba. Rogelio Páez dice, gracias por regalarnos un poco de su valioso tiempo y compartirnos parte de sus conocimientos. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la puerta de México para el centro de Sudamérica. Un saludo, Rogelio. Gracias por estar. Bueno, queremos entregarte un reconocimiento que te lo vamos a hacer llegar realmente por tu destacada participación. Para nosotros es un honor tenerte en Viernes de Derechos Humanos. Realmente creo que una labor que tenemos que hacer en la academia es la promoción, que es la forma de que en el futuro se defienda de mejor manera los derechos humanos. Gracias, doctor Pablo Villalba Bernier. No lo digo porque seas mi amigo, lo digo porque realmente ha sido excelente tu participación. Siempre que nos hemos encontrado en los foros he aprendido mucho y te agradezco mucho, sinceramente, a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del SECOCICE. Sé que hoy es un día muy ocupado para ti, pero pues has estado como caballero aquí con nosotros. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos y el afecto para los hermanos mexicanos y en especial para vos, Alfonso, que sabés que te quiero mucho, que somos amigos de hace un montón de tiempo y cada vez que me convoques estaré a tus órdenes para tratar de transmitir un poco, lo poco y lo mucho que podamos llegar a saber, porque en definitiva esto, vos también sos un gran académico, así como el profesor Hugo Carrasco, como el profesor Juan Marcelino, así que creo que todos tenemos que ponernos en sintonía para transmitir la buena nueva a Latinoamérica. Así que vayan mis felicitaciones para todos los vinculados al SECOCICE y a la Universidad Autónoma de Chiapas. Un gran abrazo desde Paraguay, desde el corazón del sur. Bien, hasta allá. Y queremos invitarlos, vamos a tener el próximo viernes, no va a ser Viernes de Derechos Humanos, sino vamos a tener una actividad mayor. Vamos a tener el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Se pueden escribir, aquí está en el panel, es completamente gratis. Vamos a dar constancias de participación a todos con valor curricular, a todos los que participen y tengan el 80%. Nada más va a ser en la mañana de las 9 a las 2 de la tarde, así que los invitamos a que nos sigan. Pues hemos llegado al fin del programa de esta semana. Gracias por estar en Viernes de Derechos Humanos y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y feliz fin de semana a todas y a todos. Gracias, doctor Pablo Villalba. Hasta pronto. Hasta pronto.